And now I'd like to invite you to open your Bibles Y les invito a abrir sus Biblias. to Matthew chapter 24. Mateo 24, And we will begin at verse 15. verso 15. Matthew chapter 24, beginning at verse 15. Mateo 24, 15. When ye therefore shall see the abomination of desolation, Por tanto, cuando veáis la abominación del asolamiento, spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, whoso readeth, let him understand. el que lee entienda. Then let them which be in Judea flee into the mountains. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. This strange prophecy of Jesus has two applications. Esta profecía, algo extraña de Jesús, tiene doble aplicación. One relating to the destruction of Jerusalem, La primera tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. and one relating to our own day. Y otra tiene que ver con nuestros propios días. In fact, Matthew 24 Realmente Mateo 24 is what we call a dual prophecy. es una profecía dual. The prophecies in this chapter apply to two different times in history, Y las profecías en este capítulo se aplican a dos periodos diferentes en la historia humana. both the destruction of Jerusalem Uno con la destrucción de Jerusalén and the end of the world. y otra con el fin del tiempo en este mundo. Now, how do we know that? ¿Cómo lo sabemos? The Bible actually tells us we should expect this to be a dual prophecy. Y la Biblia nos dice que debemos esperar que esta profecía sea de cumplimiento dual. You see, if you back up to chapter 23, Si fuéramos al capítulo 23, verse 37, verso 37, we find Jesus speaking in the temple. vemos que Jesús estaba hablando en el templo. And he uttered these words, Y dice estas palabras: O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas and stonest them which are sent unto thee. y apedreas a los que son enviados a ti. How often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings? ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? And ye would not. Behold, He aquí, your house is left unto you desolate. vuestra casa os es dejada desierta. Now these words struck the disciples as very strange. Y estas palabras pues se le hicieron muy extrañas a los discípulos. Here they were standing in the temple, Estaban allí de pie en el templo, this precious historical spot for the Jews. este lugar que era precioso y histórico para los judíos. It was a magnificent building, Era un edificio maravilloso. and yet Jesus said, your house is left unto you desolate. Sin embargo, Jesús les dice, su casa es dejada desierta. And the disciples didn't understand. Los discípulos no lo entendieron. So if you go down to chapter 24 now, Si vamos al capítulo 24, at verse 1, notice what we read. verso 1 dice lo siguiente: And Jesus went out and departed from the temple. Y salido Jesús, íbase del templo, And his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. y se llegaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Do you see what's happening here? ¿Ven lo que sucede aquí? Jesus just said, your house is left unto you desolate. Jesús dice, su casa es dejada desierta. And it was as if the disciples were saying, excuse me, Jesus, Y es como si los discípulos dijeran, un momento, Señor, look at these buildings. mira estos hermosos edificios. You just said it's desolate. Dices que están desolados, But look at these magnificent buildings. pero ve lo hermoso de la arquitectura del edificio. And Jesus didn't let up at all. Y Jesús simplemente continuó. Look at verse 2. Verso 2. And Jesus said unto them, Y respondiendo él les dijo, see ye not all these things? ¿veis todo esto? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Now the disciples could not imagine any event short of the end of the world that would cause this to happen. Y los discípulos no podían imaginarse que ningún otro evento, excepto el fin del mundo, podría traer esto a una realidad. Surely when every stone should be torn down from the temple, that would be the end of the world. El hecho de que Jesús dijera que cada piedra sería destruida y quitada del templo significaba para ellos que era el fin del tiempo. And so they came to Jesus in verse 3. Y en el versículo 3 vienen a Jesús
It says that as he sat upon the Mount of Olives, Y sentándose él en el monte de las olivas, the disciples came unto him privately, se llegaron a él los discípulos aparte, saying, Tell us, when shall these things be? diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? You see, when they said, When shall these things be? What things were they talking about? Cuando ellos preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿De qué estaban hablando? The things that would destroy the temple. Las cosas que destruirían el templo. And they said, When will these things be? When will the end of the world be? ¿Y cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? And then Jesus did something marvelous. Y Jesús hizo algo maravilloso. He had great mercy on those disciples. Tuvo gran misericordia con ellos. Can you imagine how they would have felt if he said, Well, actually, boys, I'm not going to come back for 2,000 years? Les hubiera dicho a mis amigos, yo no vengo al menos por 2000 años más. How discouraging that could be to them. Eso los hubiera desanimado. And so Jesus, in mercy, Él, Jesús, con misericordia, answered their question contestó su pregunta with a prophecy con una profecía that had two applications. que tiene dos aplicaciones. They didn't understand that the end of the world would be far down centuries after the destruction of Jerusalem. Ellos no entendían que la destrucción del mundo sería muchos años después de la destrucción de Jerusalén. But Jesus, in mercy, hid that from their eyes, Pero el Señor en su misericordia lo ocultó de sus vistas, but he still answered their question. pero aún dio respuesta a su pregunta. And he gave them a prophecy Y les dio una profecía that applied to both events. que se aplica a ambos eventos. And so we find that the destruction of Jerusalem Vemos que la destrucción de Jerusalén is a miniature es algo pequeño en miniatura of the events of the end of the world. de los eventos que tomarán lugar al final de la historia humana. And so you can read there through chapter 24 all the signs that are listed. Y puede leer todas las señales que menciona Mateo 24, Signs that we see happening around us today, right? señales que hoy día vemos que están siendo cumplidas. We are now standing in the wake Estamos hoy día aquí of the greatest earthquake of all time. del mayor terremoto que haya tomado lugar en la historia humana. We're being told that the effects of that earthquake, it's the worst recorded event in history. Dice que los efectos de ese terremoto han sido los peores en la historia humana. You know that the Lisbon earthquake, Ustedes saben que el terremoto de Lisboa, en Portugal, which marked the opening of the sixth seal there in Revelation chapter 6, en el capítulo 6 de Apocalipsis, este terremoto marcó el comienzo del sexto sello. we're told that about 90,000 people died in one day. Dice que 90.000 personas murieron en un día. And you know the numbers. Ustedes conocen el número. 150,000, 160,000 and rising. Y este número llegó a 150.000, 160.000 y continúa aumentando. And there was an amazing news report this week. Y hubo una noticia muy interesante esta semana. On the evening news, Dice allá en las noticias de la tarde, the reporter stated that people all over the world are asking a question. y el reportero decía que la gente en todo el mundo tiene una misma pregunta. They see the tsunami in Asia. Ven allá el tsunami en maremoto en Asia. They see the strange weather patterns in the United States. Ven patrones muy extraños en el tiempo, en el clima aquí en los Estados Unidos. 1 year's worth of rain in Los Angeles in 10 days. En 10 días cayó la cantidad de lluvia en Los Ángeles que toma un año para que caiga. Some of you saw pictures of the whole mountain sliding down. Y ustedes vieron esa montaña que se deslizó. People see all these things and they're asking a question. Y la gente ve todas estas cosas y se hace una pregunta. And the question was in the evening news. You know what it was? Y esta pregunta salió en las noticias de la tarde. ¿Saben cuál era? The question was, is there a connection between all these events? ¿Habrá una conexión entre todos estos eventos? That's what they want. The people in the world want to know. Is there a connection? Y la gente en el mundo hace la pregunta que hace. ¿Habrá conexión con todos estos eventos? Let me ask you, is there a connection, friends? Les pregunto, amigos, ¿habrá una conexión? We know the connection, don't we? Nosotros conocemos que hay conexión. These are signs of the impending doom of this world. Son señales de la ruina que se acerca sobre este mundo. It's time to wake up. Es tiempo de despertar. But you know what the answer was the evening news gave? ¿Saben cuál fue la respuesta que le dio las noticias a la gente? They called a scientist, Llamaron a un científico the National Weather Service. que viene del servicio del tiempo aquí en los Estados Unidos. You know what he said? ¿Sabe lo que dijo él? This is pure coincidence. Esto simplemente es pura coincidencia. He said these words, this is business as usual. Y él dijo, esto es lo mismo que siempre pasa. Does it sound familiar to you? ¿Les parece palabras familiares a ustedes? There will be no flood. No habrá diluvio, alguien dijo en un tiempo.
No, there's a natural explanation for everything. No tiene que haber una explicación natural para todas las cosas. Don't be afraid. No tengan temor, Don't be alarmed. no se alarmen. This is business as usual. Ese es simplemente lo mismo que siempre sucede. Have mercy. Señor, tenga misericordia. Jesus is coming soon. El Señor regresa pronto. And we see these signs. Vemos las señales And now that takes us right up to verse 15. que ahora nos lleva al versículo 15, Mateo 24. This prophecy that has been such a mystery for centuries. Esta profecía que por siglos fue un misterio. When ye therefore shall see the abomination of desolation, Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, spoken of by Daniel the prophet, que fue dicha por Daniel profeta, stand in the holy place, que estará en el lugar santo, whoso readeth, let him understand. el que le entienda, Then let them which be in Judea flee into the mountains. entonces los que estén en Judea huyan a los montes. What was the abomination of desolation standing in the holy place? ¿Qué es la abominación desoladora que estaría en el lugar santo? Now we have the answer right from the Bible. Tenemos la respuesta aquí tomada de la palabra de Dios. And I ask you to turn to Luke chapter 21. Vayamos a Lucas 21. Luke chapter 21. Lucas capítulo 21. Here is the parallel account Aquí está la misma historia paralela que acabamos de leer en Mateo 24, of this great prophecy of Jesus. de esta gran profecía de Jesús. And it's recorded here by Dr. Luke. Y aquí el doctor Lucas la escribe And he gives us some additional information. y nos da información aparte, añade nueva información. It doesn't need to be a mystery what the abomination of desolation is. No tiene que ser un misterio lo que es la abominación desoladora. We can know. Nosotros podemos saber. And before we move any further in our study, I want to pause and ask the Holy Spirit to bless us and help us to understand. Can we do that? Y antes que continuemos nuestro estudio, quiero hacer una pausa y pedir que el Espíritu Santo nos dirija en el estudio de esta mañana. So I'm going to invite you, if you can, to kneel with me while we just have a special prayer now that the Lord will help us in this study. Les invito a que se arrodillen si ustedes pueden para que nos acompañen en esta oración. Oh, dear Heavenly Father, Oh Padre Celestial, we need spiritual discernment today. necesitamos discernimiento espiritual hoy. Please help us to understand your word. Ayúdanos a entender tu palabra. I pray that you'd send your angels Envía tus ángeles to surround this place. que puedan rodear este lugar. Drive away the enemy and his angels. Aleja al enemigo y a sus ángeles. Give us clear thoughts. Danos pensamientos claros. I pray nothing that I do or say Pido que nada de lo que yo haga o diga would get in the way of a clear understanding of your word. pueda ser un tropiezo para que no entendamos claramente tu palabra. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. All right, so what is this abomination of desolation standing in the holy place? ¿Qué es esta abominación desoladora que estará en el lugar santo? In Luke chapter 21, Lucas 21, verse 20, verso 20, here's what we read. dice lo siguiente. And when ye shall see Jerusalem compassed with armies, Y cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, then know that the desolation thereof is nigh. sabed entonces que su destrucción ha llegado. Then let them which are in Judea flee to the mountains. Entonces los que estuviesen en Judea huyan a los montes. Here it is. This is the parallel passage. Aquí vemos una historia paralela. But we have some additional information here. Pero ahora tenemos más información en esta historia. We see that the abomination of desolation standing in the holy place Vemos que la abominación desoladora que estaría en el lugar santo is the same event es el mismo evento as when the Roman armies would surround Jerusalem. cuando los ejércitos romanos rodearon o sitiaron a Jerusalén. Do you see that right there in Luke 21? ¿Lo ven aquí claramente en Lucas 21? Now, but you might be thinking, wait a minute, how is the abomination of desolation standing in the holy place? Y como usted quizás se pregunta, ¿cómo es posible que esta abominación desoladora estará en el lugar santo? It turns out Sucede that there was an area outside the walls of Jerusalem que había una área en las afueras de la muralla de Jerusalén, that was called the holy place or the holy ground. se llamaba el lugar santo o el terreno santo. And when the Roman armies came and surrounded Jerusalem, Cuando los ejércitos romanos vinieron y sitiaron a Jerusalén, they knew about that area around the city. sabían de esa área que estaba en los alrededores de la ciudad. And so, as they did every time they put siege on a city, Y como hacían cada vez que sitiaban a una ciudad, they came and they planted their flags right in that holy ground. y ahí pusieron sus banderas en ese terreno que era considerado para los judíos santo.
they knew this would more than just irritate the Jews. Ellos sabían que esto no tan solo iba a irritar, a molestar a los judíos, This would show their authority. eso iba a mostrar la autoridad de ellos. And so they planted their flags there. Pusieron sus banderas allí. Now there's another name, an old word that we use to describe those flags. They were simply called standards. Hay otra palabra que se usa para bandera que también es estandarte. And on these flags, or Y, standards, y en estas banderas o estandartes was depicted their pagan god. estaba allí una ilustración, una foto de su dios pagano. So when we went to the moon, we planted our flag on the moon. Cuando nosotros llegamos a la luna, allí pusimos nuestra bandera en la luna. Remember that? ¿Recuerdan eso? United States of America put our Ay. flag on the moon. Los Estados Unidos de Norteamérica puso su bandera ahí en la luna. When the Romans came to Jerusalem, Y cuando los romanos llegaron a Jerusalén, they planted their flags in the holy ground, también allí pusieron sus banderas o estandarte en este terreno considerado santo, showing that they were going to take over that city. diciéndole a los judíos que iban a conquistar su ciudad. Now you might be wondering, where do you get this information about the holy ground or the holy place being that area outside the city Y wall? quizás se pregunta, ¿dónde obtuvo esta información de este terreno considerado santo en las afueras de Jerusalén? It's in a history book that I hope all of you have. Es un libro de historia que yo espero que todos ustedes tengan. It's called The Great Controversy. Se llama el conflicto de los siglos. And so I direct you there to page 26. Great Vamos a ir a leer en la página 26 en inglés o 29 en español. And notice with the clarity with which the servant of the Lord explains this to us. Ahora note la claridad con la cual la sierva del Señor nos explica lo siguiente. I'm going to start reading here on page 26. Página 29. And the Savior warned his followers, when ye therefore shall see the abomination of desolation, Tan pronto como los estandartes del ejército romanos spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, y el Salvador advirtió a sus discípulos, por tanto, cuando veáis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, then let them which be in Judea flee into the mountains. entonces los que están en Judea huyan a los montes. Now listen to the next words that Mrs. White wrote Note las siguientes palabras que ella escribió to explain this event. para explicar este evento. When the idolatrous standards of the Romans Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra should be set up in the holy ground, fueron clavados en el suelo sagrado, which extended some furlongs outside the city walls, que se extendía varios estadios más allá de los muros, then the followers of Christ were to find safety in flight. los creyentes en Cristo deberían huir a un lugar seguro. It's very clear, isn't it? Es muy claro, ¿no es así? Now I want you to remember something. Deseo que ustedes noten algo. The language that Mrs. White used here. El tipo de lenguaje que ella usa acá. When the idolatrous standards Dice cuando el estandarte romano idólatra should be set up fuese clavados in the holy ground. en el suelo sagrado. We're going to come back to that. Vamos a regresar a esta declaración. Well, let me just quickly tell you what happened. Déjenme decirles lo que sucedió. In AD 66, En el año 66 después de Cristo, the general of the Roman armies named Cestius el general Cestio came and surrounded Jerusalem. vino y sitió a Jerusalén. Now, the Christians inside recognized the sign, Y los cristianos dentro se dieron cuenta de esa señal, but they couldn't leave because the city was under siege. pero no podían salir pues la ciudad estaba sitiada. And then one day, without any apparent reason, Un día, sin ninguna explicación, the Roman armies retreated. los ejércitos romanos simplemente se retiraron. When that happened, Cuando eso tomó lugar, God's followers fled from the city of Jerusalem. los seguidores de Cristo huyeron de la ciudad de Jerusalén And they went to the mountains, a little place called Pella, y fueron a un lugar allá en las montañas llamado Pela and they were spared. y fueron salvos. Now, the siege of Jerusalem that most of us remember reading about in history El sitio de Jerusalén que la mayoría de nosotros recuerda haber leído en los libros de historia is the second siege, es el segundo sitio. because it was approximately 3.5 years later 3 años y medio después, that the Roman armies came back, los ejércitos romanos regresaron. this time under Titus. Esta ocasión bajo el liderazgo de Tito. And we're told in Great Controversy that millions of people were in the city of Jerusalem. Y se nos dice en el libro El conflicto de los siglos que millones de personas vivían allí en la ciudad de Jerusalén.
The stores of food had been depleted y las tiendas con alimentos pues se les acabaron. by warring factions in the city, Pues habían diferentes facciones que peleaban por estas comidas o alimentos. and a terrible famine ensued. Ahora siguió una hambruna Ultimately, parents even ate their own children. y eventualmente aún los padres comieron sus propios hijos. Many died in the famine. Muchos murieron en la hambruna. Many who snuck outside the city walls to try and gather small morsels of food were killed. Aquellos que pensaban que podían salir brevemente fuera de la ciudad para encontrar alimento eran matados por los romanos. And finally, the Roman armies Y finalmente los ejércitos romanos entered the city of Jerusalem. entraron a la ciudad de Jerusalén. And you might remember the story as they came to the temple. Y usted puede ahí recordar esa historia que ha leído cuando llegaron al templo. Titus had instructed his soldiers to spare the temple. Y Tito les había dicho a sus soldados, cuiden el templo, no lo destruyan. But in a skirmish that followed at the temple, he lost control of his own soldiers. Pero allí hubo pequeñas peleas en la entrada del templo y los soldados pues ya no estaban bajo el control de Tito. The temple ended up destroyed. Y el templo fue destruido. Thousands of Jews died at the steps of the temple. Miles de judíos murieron en las gradas del templo. They had run there for safety, Habían corrido a este lugar para buscar seguridad, thinking they would find some sort of protection at the temple. pensando que Dios les protegería allí en el templo. But the historians tell us that blood flowed like water down the steps of the temple. Pero los historiadores nos dicen que la sangre corría por las gradas como si fuera agua. But there is a wonderful, encouraging note in the book Great Controversy. Pero hay una nota muy interesante en el libro Conflicto de los Siglos. Here's what it says on page 30. Dice lo siguiente en página 30. Not one Christian perished in the destruction of Jerusalem. Dice que ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Why? ¿Por qué? We read on. Continuamos leyendo. Christ had given his disciples warning, Cristo había prevenido a sus discípulos and all who believed his words Y- watched for the promised sign. y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Christ's followers obeyed his instructions. Los seguidores de Cristo obedecieron su instrucción. They left the city. Dejaron la ciudad. Their lives were spared. Sus vidas fueron salvadas. Well, that's the story of the abomination of desolation Esa es la historia de la abominación desoladora of old. del pasado. What about the abomination of desolation for us today? ¿Qué en cuanto a nosotros hoy día? I hope you see the connection here because it's very important. Yo espero que en esta mañana veamos la conexión, es muy importante. Packed in this prophecy Aquí en esta profecía encontramos, is the key for us to know when we should get out of the cities today. es la clave para que nosotros sepamos cuándo salir de las ciudades hoy día. We have already seen a little bit, Hemos visto un poquito, but there is more on the way, pero hay más que ha de llegar. of incredible judgments that will fall on the cities, not just of America, but the cities of the world. Los juicios del Señor que caerán sobre las ciudades, no tan solo en este país, en todo el mundo. And the Lord is calling for his people to come out of the cities. Y el Señor llama a su pueblo a salir de las ciudades. Now, how do we recognize the sign, the abomination of desolation standing in the holy place today? ¿Cómo reconocemos la señal de la abominación desoladora para nosotros hoy día? It's really very simple, Es muy sencillo. and I know we have some excellent Bible scholars here today, Y sé que tengo personas en esta mañana que son eruditos en el estudio de las Escrituras. and so I want to ask you a question. Les hago una pregunta. There were two phases of Rome in history. Hubo dos caras o dos aspectos de Roma en la historia. We just reviewed the story of the old Roman Empire. There's another name for that. What do we call that? Acabamos de estudiar la historia del antiguo imperio romano. ¿Cómo se llama ese imperio? Pagan Rome. Es la Roma de los pagana, imperial. It was pagan Rome that set siege on Jerusalem. Fue la Roma pagana quien sitió la ciudad de Jerusalén. But we have already seen that Matthew 24 is twofold in its meaning. It has two applications. Pero vemos en Mateo 24 que hay una doble aplicación. One for the destruction of Jerusalem and one for the end of time. Una tiene que ver con la destrucción de Jerusalén, otra para el fin del tiempo. And you know, Bible students, that there are two phases of Rome, pagan Rome, and then what else? Y sabemos que hay dos caras de Roma. Está la Roma pagana que ya pasó, ¿y cuál es la otra? Papal Rome. La Roma papal.
we know that pagan Rome handed the scepter of power to papal Rome. Y sabemos que la Roma pagana le dio el cetro de autoridad y de poder a la Roma papal. The Roman Catholic Church. Es la Iglesia Católica. So what would the standard for the Roman Catholic Church be? What would the standard be for papal Rome? ¿Cuál serían la bandera, los estandartes de la Iglesia Católica? What would their flag be that they would set in the holy ground? ¿Cuál sería la bandera que establecerían o clavarían en el terreno sagrado? You know, it's very interesting to me. There are several words that are used exchangeably. Hay algunas palabras que se usan en forma intercalada. A standard or a flag can also, another word for that is a sign. Una bandera o un estandarte también puede ser una señal. And there's another word for a sign that's used in Old language and even in the Bible, Hay otra palabra que se puede usar para una señal que se usa en la Biblia. and that's a mark. Es una marca. A mark or a sign are used interchangeably. Una marca o una señal se usan ambas. Remember, those flags of the Roman armies were their sign of authority. Vemos que el ejército romano, su bandera era su señal de autoridad. They even had pictures of their gods on those flags. Aún tenían fotos de sus dioses sobre esas banderas. Well, what is the sign or the mark ¿Cuál es la señal o la marca of papal Rome? de la Roma papal? It's amazing. You know, the Lord is so merciful Y el Señor es tan misericordioso that even papal Rome will tell you what their mark is. que aún la Roma papal nos dirá cuál es su marca. People want to know what is the mark of the beast. La gente dice cuál es la marca de la bestia. The beast will tell you what the mark is. La bestia te va a decir cuál es su marca. Now, I recommend we get our answers from the Bible, Por supuesto, recomiendo que nuestras respuestas vengan de la palabra de Dios. but I just want to point out that the Lord in His mercy saw to it that even the beast would announce what its own mark is. Pero les quiero decir que el Señor en su misericordia aún señaló o permitió que la bestia nos dijera cuál era su marca. And I believe that is so that all will be without excuse. Y creo que es así para que todos estemos sin excusas. So let me read to you from the Catholic record, Les voy a leer de los registros católicos. September 1, 1923. Septiembre 1, año 1923. Sunday is our mark Dice, el domingo es nuestra marca of authority. de autoridad. Very clear, isn't it? Muy claro, ¿no es así? The church is above the Bible. La iglesia está más allá o sobre la Biblia. And this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de este hecho. Now, all of this you'll find in Revelation chapter 13. En Apocalipsis 3 se va a encontrar todo esto. Revelation chapter 13, the first 11 verses, Los primeros 11 versículos de este capítulo, Apocalipsis 13, deal with the seven-headed beast. habla o tiene que ver con la bestia de las 7 cabezas. That's the first 10 verses, rather. Son los primeros 10 versículos en sí. Starting at verse 11 is the second beast. Now, that first beast, the seven-headed beast, Comenzando en el versículo 8 está la segunda bestia. is a symbol of the papacy. Y la primera bestia es una señal o símbolo del papado. The second beast, starting in verse 11, La segunda bestia, comenzando en el versículo 11, is a symbol of what power? es el símbolo de qué poder. Revelation 13, starting at verse 11, the lamb-like beast, Que es esta bestia que parecía un cordero the United States. de los Estados Unidos. And there's something interesting here. Y hay algo interesante acá. In verse 12, Verso 12. it says, He, that's the second beast, Y dice, y él, la segunda bestia, exerciseth all the power of the first beast before him. ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. You know what that means? ¿Sabe lo que eso significa? In the Greek language there, En el lenguaje griego que fue escrito en el libro de Apocalipsis, when it says before him, cuando dice antes de él, it means in his presence, quiere decir en su presencia, in front of him. enfrente de ella. In other words, the United States becomes the front man Por lo tanto, los Estados Unidos se convierte en la persona que lleva adelante for the Roman Catholic Church, la obra por la Iglesia Católica, doing the bidding of the Roman Catholic Church. haciendo la obra que la Iglesia Católica desea que se haga. Friends, are we not seeing that right now? ¿No lo estamos viendo eso hoy día? You know that in June, our president went for the third time to visit the Pope. En este mes, en este año pasado, en el mes de julio, por tercera vez, nuestro presidente fue a visitar al Papa. And this president is being referred to as the first Catholic president. You know that? Y este presidente le están llamando el primer presidente católico. So this is amazing. We are seeing this fulfilled right now Y before our very eyes. estamos viendo el cumplimiento de esto delante de nuestros propios ojos.
And since we know what the mark of authority, what the standard or the flag of the Roman Catholic Church is, Y debido a que ya sabemos cuál es su marca, su señal de autoridad es, and since the Bible tells us that the United States will do the bidding of the papacy, y la Biblia claramente dice que los Estados Unidos hará la obra a favor del papado, what does that mean? ¿qué eso significa? That means the United States is going to enforce Sunday worship. Quiere decir que los Estados Unidos va a obligar a la gente a la adoración en el día del domingo. It will be the United States that will be placing those standards of Roman authority where they should not be. Y serán los Estados Unidos quien estará poniendo, clavando esas banderas o estandarte en el lugar que no deben de estar. Now I know there may be more questions here, Hay más preguntas posiblemente. and if this is new to you in Revelation 13, Si esto es nuevo para usted en Apocalipsis 13, then please talk to your pastor por favor hable con el pastor que visita and have some studies with him on this important subject. y estudien con él lo que estamos estudiando. But I want to turn now to Testimonies Volume 5. Quiero ir al libro Testimonios para la Iglesia, volumen 5, And this is why it explains this again for us. donde ella una vez más nos explica lo que acabamos de leer. Listen to this. Escuchen lo siguiente. As the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for flight to the Judean Christians. What page are you reading? This is 464. Ok. Página 439 en español dice, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal, So the assumption of power on the part of our nation para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación, in the decree enforcing the papal Sabbath con el decreto que impone el día de descanso papal, will be a warning to us. será para nosotros una amonestación. It will then be time Entonces será tiempo to leave the large cities, de abandonar las grandes ciudades, preparatory to leaving the smaller ones, preparándonos para abandonar las menores for retired homes en busca de hogares, in secluded places among the mountains. retraídos en lugares apartados entre las montañas. Now, the first time I read that, La primera vez que leí esto, it was in the little booklet called Country Living. en un pequeño librito llamado La vida en el campo. How many of you have a little booklet, Country Living? ¿Cuántos tienen ese librito, La vida en el campo? Okay, almost half of you. La mayoría o la mitad de nosotros. That's the last page in the booklet, Country Living. Esto se encuentra en la última página de este libro. Did you notice what Mrs. White said? ¿Notaron lo que ella acaba de mencionar? She said that the Sunday law, that issue brought to the front, she said that when the assumption of power on the part of our nation Dice que la ley dominical, cuando este asunto sea predominante y sea hecho debido al poder de nuestra nación, in the decree enforcing the papal Sabbath, en el decreto que ponga en vigencia este sábado papal, will be a warning to us. será para nosotros una advertencia. She's the one that said that's the same parallel as the siege around Jerusalem. Ella es la misma que nos hace ver que es el mismo paralelismo histórico entre lo que tomó lugar en Jerusalén y lo que tomará lugar en nuestros días. When we would see that sign, Y cuando veamos esa señal, we would know that it's time to get out of the city. sabemos que será tiempo de abandonar las grandes ciudades. In fact, there's something different now. Realmente hay algo diferente en esto. Notice that with the destruction of Jerusalem, Note que con la destrucción de Jerusalén, when they saw the sign, cuando vieron la señal, they were to flee the city. debían salir de la ciudad. Notice that for us, when we see the sign, Note que para nosotros cuando veamos la ciudad, la señal, we're to leave the large cities first, primero debemos abandonar las ciudades grandes, preparatory to leaving the smaller cities, preparándonos para dejar las menores and then finally for those retired homes y finalmente pues buscar un lugar secluido y privado en el campo, in secluded places among the mountains. allá en las montañas. Do you see the step progression that the Lord would have us make? ¿Ve la progresión en la cual el Señor espera que usted y yo tomemos? Now, for those of you who have left the city, Para aquellos que han dejado la ciudad, you know this is great mercy on the part of the Lord esta es realmente una obra de misericordia de parte del Señor, to let us make those steps out. para permitirnos que tomemos estos pasos de salida. But I know someone here is still thinking, Pero tal vez alguien está pensando, where was this sign, this Sunday law sign? ¿dónde tomó lugar esta señal de una ley dominical? Because, Pastor, you're suggesting that it's time for us to leave now. Porque hoy, pastor, nos estás diciendo que es tiempo de ya salir.
But the sign is when we see our nation bringing about this papal Sabbath, the Sunday Sabbath issue. Where has that happened? Pero la señal es cuando veamos nuestra nación poniendo en práctica este decreto. Well, that's what I wondered too. Yo también preguntaba lo mismo. In fact, the first time I read this statement, La primera vez que leí esa declaración, I closed the book cerré el libro, and I said, "Good, it's not time to leave the city yet." dijo, no es tiempo de salir de las ciudades todavía. But there was something bothering me. Pero algo me molestaba. How many of you believe the spirit of prophecy? ¿Cuándo creemos en la inspiración del espíritu de profecía? Believe that Ellen White was a true prophet. Creemos que la señora fue realmente una profetisa. Believe everything she wrote. Y creemos todo lo que ella escribió. Yo también. And here's what was bothering me. Y aquí esto es lo que me molestaba. I knew Yo sabía that in the book Country Living, que en el librito La vida en el campo, Mrs. White also said, out of the cities, out of the cities. This is the message the Lord has been giving. decía fuera de las ciudades, fuera de las ciudades. Ese es el mensaje que el Señor nos ha dado. So I thought to myself, Pensé a mí mismo, if Mrs. White is a true prophet, si ella es una profetisa verdadera and the sign hasn't come yet, y la señal no ha tomado lugar todavía, then why did she say to get out of the city in her day? ¿por qué nos dice en sus días ya que salgamos de las ciudades? You see, in the book Country Living, there are some very general statements Ahí en el libro La vida en el campo hay declaraciones muy generales about the benefits of living in the country. en cuanto a los beneficios de vivir en el campo. But then there are some very urgent statements Pero hay allí declaraciones de urgencia, that it's time to get out. que es tiempo de salir. How could it all make sense? ¿Cómo todo esto puede tener sentido? Was there a change? ¿Habrá habido un cambio? Someone suggested to me Alguien me sugirió that when we rejected the 1888 message, que cuando rechazamos el mensaje del año 1888, that the clock was turned back, que el reloj ahora fue atrasado, and then it was no longer time to get out. que ya no era tiempo para salir. It was as if we had retreated in time. Es como si hubiéramos regresado en el tiempo. But here's the problem. Pero aquí está el problema. The statement I just quoted to you, En la declaración que les acabo de mencionar, out of the cities, fuera de las ciudades, fuera de las ciudades, that was 1906, se escribió en el año 1906, after 1888. después del año 1888. This troubled me, Y esto me molestaba, because I believe in the spirit of prophecy. porque creo en la inspiración del espíritu de profecía. And I prayed and I pondered, Y yo oraba y me preguntaba. and one day a thought entered my mind. Un día, una idea entró a mi mente. I believe the Lord was trying to help me out. Creo que el Señor me estaba tratando de ayudar. It was a simple thought. Era algo muy sencillo. What would happen if you took the book Country Living ¿Qué sucede si tomas el libro La vida en el campo and found the dates when each of those statements was written y vas a encontrar allí las fechas donde se escribieron cada una de estas declaraciones and put them in chronological order? y las pone en orden cronológico o de tiempo? Would you see a pattern? ¿Verás un patrón? And so I thought, well, that sounds like a good idea. Y dije, pues es una buena idea. I need to take the book Country Living apart Así que necesito tomar este libro y sacar sus declaraciones and put it back together in chronological order when the statements were written. y poner las declaraciones en orden cuando fueron dichas, orden cronológico. Well, not long after that, I found myself at the conference office, No fue mucho tiempo después, cuando estaba en una reunión ahí en la oficina de la conferencia, and I was waiting for a meeting, estaba esperando para tener una reunión, and it was as if the Lord just tapped me on the shoulder to remind y me es como si el Señor hubiera tocado mi hombro y me hubiera dicho, what I should do. ¿qué debo de hacer? So I went down to the ABC, Fui a la ABC, and I picked up the Country Living, tomé el librito and I turned to that last page y fui a esa última página, where that quote is that I read to you. donde está la declaración que les acabo de leer. Let me read it to you again. Se las leo otra vez. Here's how it starts. Así es como comienza. 5T. Testimonios, volumen 5, 439. The time is not far distant No es tiempo ahora when, like the early disciples, para que el pueblo de Dios, we shall be forced to seek a refuge in desolate and solitary places. como los primeros discípulos, sean obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. As the siege of Jerusalem by the Roman armies was the signal for flight to the Judean Christians, Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos, so the assumption of power on the part of our nation in the decree enforcing the papal Sabbath will be a warning to us. así la asunción del poder por parte de nuestra nación, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. There it was. Ahí estaba. The sign then and the sign now. La señal entonces y la señal ahora. And she said the time is not far distant. Y dice la declaración, no está lejos el tiempo.
I looked at the bottom of the page, vi la parte final de la hoja and there was a date there y había una fecha when she wrote it, cuando lo escribió, 1885. 1885. It turns out that's one of the earliest out-of-the-city statements in the whole book. Y sucede que es una de las declaraciones más tempranas en cuanto a salir de las ciudades en todo el libro. And notice that it started with these words, the time is not far distant. Y note cómo comienza la declaración, no está lejos el tiempo. I flipped back a couple pages, Pues le di vuelta a 2 páginas más and my eyes fell on these words. y mis ojos cayeron sobre esta declaración. The time has come. Dice, el tiempo ha llegado. I looked at the date. Miré la fecha, It was 1903. año 1903. Do you see something happened between 1885 and 1903? Ustedes ven que algo tuvo que tomar lugar entre el año 1885 y el año 1903, That caused Mrs. White to go from the time is not far distant to the time has come. donde ella fue de la declaración que dice no está lejos el tiempo, a donde ella va la declaración que dice el tiempo ha llegado. But what was it? ¿Qué fue? Where was the abomination of desolation standing in the holy place in modern times? ¿Dónde estuvo esa abominación desoladora que fue puesta en el suelo sagrado en nuestros tiempos? What caused Mrs. White to go from saying the time is not far distant to the time has come? ¿Qué sucedió para que ella dijera que el tiempo no estaba muy lejos para que llegara la declaración de que el tiempo ha llegado? Something told me that there was another event in 1888 that was very important. Algo me dijo que hubo o tomó lugar otro evento en el año 1888 que fue importante. I vaguely remembered it in a class, Y vagamente lo recordaba al haber tomado una clase, and so I went back and sure enough I found it. así que regresé y lo encontré. In 1888, En el año 1888, Senator H.W. Blair of New Hampshire el senador Blair de New Hampshire submitted to Congress a federal Sunday law. quiso introducir una ley federal dominical. Now, some of you recognize there have been Sunday laws in many states for decades. En muchos estados han habido leyes dominicales por muchas décadas, But this is different. This was a federal Sunday law. pero esta era diferente, era una ley federal para toda la nación. It would make Sunday the official Sabbath in all of the United States. Hubiera hecho del domingo el día oficial de sábado para todos los Estados Unidos It would be enforced by federal law. y sería enforzada por el poder civil. That was in 1888. Eso fue en el año 1888. Now, there was an organization backing that bill. By the way, it's called the Blair Bill. Y esta ley, llamada la ley de Blair, estaba apoyada por una organización en sus días. The name of that organization today El nombre de esa organización hoy día is the Lord's Day Alliance. es la Alianza del Día del Señor. I have a copy of a letter from the Lord's Day Alliance. Y yo tengo una copia de una carta que mandó esta organización. And at the bottom of the letter, you know what it says? Their official letterhead. Y al final de la carta, ¿saben lo que dice? It says, serving the church and the nation since 1888. Dice, sirviendo la nación y a la iglesia desde el año 1888. You know what happened when that Sunday law appeared? Ustedes saben lo que sucedió cuando esa ley dominical tomó lugar, o iba a tomar lugar. There was great concern. Había gran preocupación. Seventh-day Adventists asked A.T. Jones to go and lobby against the passing of that bill. Y los adventistas le pidieron al pastor A.T. Jones que fuera y hablase en contra de esta nueva ley que se quería poner. And he did, along with another Sabbath-keeping pastor. Y él fue junto con otro pastor que guardaba el sábado. The bill did not pass into law. Esta propuesta de ley nunca se hizo ley. And over time, Y con el tiempo, the interest and the surge of support to pass a federal Sunday law subsided. con el tiempo, este deseo de poner una ley nacional a favor del domingo, pues cesó. Now, our first thought might be, wait a minute. La primera idea que vino a mi mente es, un momento, How could that be the sign? ¿cómo puede ser esa la señal? If, in fact, the Sunday law wasn't passed, Si realmente la ley dominical no pasó, how could that be the sign? ¿cómo puede ser la señal? Now we got to go back to history. Tenemos que regresar a la historia. How many sieges were there around Jerusalem? ¿Cuántos sitios hubo en Jerusalén? 2. 2. Did the first siege follow to fruition of the destruction of the city? Pregunto yo, ¿el primer sitio fue el que destruyó la ciudad? No. It was simply a threat. Simplemente era una amenaza, It was a sign. una señal. And there was even a retreat Y aún los ejércitos se retiraron of the Roman army. de los ejércitos romanos. But mark history. Pero anote la historia.
when the Roman armies came back the second time. Cuando los ejércitos romanos regresaron por segunda vez, They meant business. realmente ellos querían hacer lo que querían hacer. We read the stories just moments ago about thousands who died Acabamos de leer la historia donde miles murieron, because they didn't obey the instructions when the sign was given. porque no obedecieron la instrucción cuando tomaría lugar la señal. Now, if there's any doubt in your mind about that being the sign, Si hay alguna duda en su mente en cuanto a esa ser la señal, I've got to read to you from the Spirit of Prophecy, les voy a leer otra vez el Espíritu de Profecía. because this is the bottom line. Porque está aquí donde ponemos la última, obtiene la última palabra. If you believe in the Spirit of Prophecy, Si cree en Él, realmente. there's no other way to see this thing, No hay otra forma de ver esta cosa. because the prophet said Porque la sierva del Señor, la profetisa, dijo that it was time to get out of the city. que era tiempo de salir de las ciudades. She said that it wouldn't be time to get out of the cities until the sign came. Ella nos dijo que sería el tiempo para salir de las ciudades cuando llegase la señal, She's the one that said it was time to get out. Let me show you pero something. ella es la que dijo es tiempo de salir de las ciudades. I already shared with you that statement was in 1885. Acabo de compartir con ustedes la declaración de 1885. And then I shared with you in 1885, of course, she said the time is not far distant. En el año 1885 dijo el tiempo no está muy lejano. You will see this sign. Ustedes verán la señal. She told us exactly what we were to do when we see the sign. Remember what it was? Y ella nos dijo qué debíamos hacer cuando viéramos la señal. First she said what? Primero dijo que de large cities. Get out of the Salir large cities. de las grandes ciudades. That was in 1885. Eso fue en el año 1885. Now, friend, in 1900, En el año 1900, Testimonies, Volume 6, page 195, Testimonio 6, página 195 en inglés, here's what Mrs. White said. esto es lo que ella dijo. Get out of the large cities as fast as possible. Dice, salgan de las grandes ciudades tan rápido como ustedes puedan. You see, as I began to look, I found that early on the council was general. Mrs. White said, yes, the time will come. But as we move on in time, Mrs. White begins to crank the heat up. It's time to get out. Vemos que en las primeras declaraciones que hizo, las declaraciones eran generales, pero a medida que el tiempo iba pasando, sus declaraciones eran más específicas y aún dijo, es tiempo ya de salir. And I want to read to you a most remarkable statement. Y les quiero leer una declaración extraordinaria, This was in 1897, escrita en el año 1897, just 9 years after 1888. 9 años después del año 1888. And notice what Mrs. White said. Note lo que ella dice. Now, before I read this, I'm going to remind you of the words in the book Great Controversy Antes de leer esto, quiero recordarles las palabras del libro del conflicto de los siglos. about the Roman armies setting up their standards. En Remember that? cuanto a los soldados romanos poniendo allí sus banderas. And this language is almost identical. Y el lenguaje que ella usa casi es idéntico. When the idolatrous standards of the Romans Cuando las estandartes idólatras de los romanos should be set up in the holy ground. sean establecidos en el terreno santo. Now listen to this. Ahora escuchen esto. 1897. 1897. Here is what she wrote. Es lo que ella escribió. The Protestant world El mundo protestante have set up an idol Sabbath. ha establecido un sábado idolátrico. Almost identical language Casi el mismo lenguaje. in the place where God's Sabbath should be. En el lugar donde debe estar el sábado de Dios. They are treading in the footsteps of the papacy. Y están ellos siguiendo las pisadas del papado. For this reason I see the necessity of the people of God Por esta necesidad veo que el pueblo de Dios moving out of the cities debe salir de las ciudades into retired country places. a lugares en el campo. You see, the Lord has been so good to us. El Señor ha sido bueno con nosotros. He not only sent us the sign, No tan solo nos envió la señal, He gave us a prophet to help us recognize this. nos dio una profetisa para reconocer esa señal. Now I hope you recognize something. Y yo espero que ustedes reconozcan algo. It has been over 100 years Han sido más de 100 años since the Blair Bill. desde esta enmienda a la constitución del senador Blair. I believe that the Blair Bill was the launching of the first siege. Y yo creo que esta propuesta de ley fue el primer sitio. And just like the Roman armies retreated from Jerusalem, Y de la misma forma que los ejércitos romanos se retiraron de Jerusalén, so the Roman armies today retreated as well. los ejércitos romanos de hoy día también se retiraron. But friends are coming back. Pero ellos van a regresar.
Have you heard the rumble of the return of the Roman army? Comienzan a escuchar los ruidos del ejército romano acercándose. Have you heard about Dies Domini? ¿Han escuchado del día del Señor? The letter from the Pope calling for Sunday sacredness. En la carta eclesiástica del Papa llamando al mundo otra vez a la adoración del domingo. Have you seen the language in the New Catholic Catechism? ¿Ha encontrado o ha visto el lenguaje del nuevo catecismo romano? Calling for Sunday legislation. Pidiendo que se hagan legislaciones a favor del domingo. Friends, you see, most Seventh-day Adventists understand that the Sunday law is the sign. La mayoría de los adventistas entiende que la ley dominical es la señal. But most Seventh-day Adventists think that's in the future. Pero la mayoría piensa que es en el futuro. They don't understand the sign is behind us. No entienden las señales que ya tomaron lugar. And when the Sunday law comes back, Y cuando regrese el ejército romano con la ley dominical, that will be the second seat. será el segundo sitio. Well, I want to tell you a story. Anyway. Les quiero decir una historia. A friend of mine called on the phone a couple years ago, Hace 2 años atrás un amigo me llamó en el teléfono and as we talked, he told me that he had been in New York City. In fact, he worked for a law firm that was in the World Trade Center. Este amigo que trabajaba allá en la ciudad de Nueva York, era un abogado y trabajaba por una firma de abogados allá en la ciudad de Nueva York. And so I asked him a question. Le hice la pregunta. I had been asking my pastor friends, Le he estado preguntando a mis amigos pastores, remember 9/11? ¿recuerdan allá septiembre 11? Everyone was talking about Testimonies Volume 9. La mayoría de las personas citaba lo de testimonios a la iglesia, página 11 en inglés. Remember the statements about the buildings rising higher and higher, ¿Y recuerdan esas declaraciones de los edificios que eran construidos cada vez más y más altos? and the firemen could not operate the engines? Y ahora pues los bomberos no podían hacer que operaran sus máquinas. I had been asking my friends what they thought about that quotation. Y les pregunté a mis amigos, ¿qué ustedes piensan de esas declaraciones? Did they think that it was a fulfillment in 9/11? ¿Creen que es una declaración de septiembre 11? Some said yes. Algunos dijeron que sí, Some said absolutely not. otros dijeron que no. So I asked my attorney friend, Así que le pregunté a mi amigo abogado. and he said, Dave, it's more than that. Y él me dijo, es más que eso. That section is in Testimonies Volume 9, starting on page 11. Dice, esa declaración se encuentra en el volumen 9 de Testimonios para la Iglesia, página 11. Did you know that? ¿Sabían eso? ¿Que es 9:11? 9/11. ¿Qué es? The Lord is so merciful to us. Creo que el Señor es muy misericordioso con todos nosotros. Then he told me this story. Y me dijo la historia. He had been called away from the towers. A él lo habían llamado a salir de las torres. He was downtown, Estaba allá en el downtown de la ciudad. and he watched everything unfold. Y vio cuando todo tomó lugar. He had a couple of friends at the General Conference. Tenía 2 amigos que trabajan ahí en la conferencia general. They didn't know if he was dead or alive. No sabían ellos si él estaba vivo o muerto. But while they were watching the television, Mientras miraban la televisión, they pulled out their laptops sacaron allí sus computadoras and they did a search on the E.G. White CD-ROM. y comenzaron a buscar allí en el CD-ROM del Espíritu de Profecía. And they found a very strange quotation. Y encontraron una declaración muy extraña. I want to read it to you. Les voy a leer la declaración. You'll find this Usted lo va a encontrar. in Manuscript Releases, Volume 11, Está en manuscritos que ha publicado, tomo 11, pages 361 and 362. página 361 a 362. In the night, En la noche, I thought, in a room, but not in my own house. yo pensé que estaba en un cuarto, pero no de mi propia casa. I was in a city where I knew not, Estaba en una ciudad la cual no sabía cuál era. and I heard expression after expression. Y escuchaba expresiones tras expresiones. I rose up quickly in bed and saw from my window large balls of fire. Me levanté de mi cama rápidamente y a través de mi ventana veía grandes bolas de fuego. Jetting out were sparks in the form of arrows. Y ahí como que salían flechas de estas bolas de fuego. Buildings were being consumed, and in a very few minutes the entire block of buildings was falling. Los edificios estaban siendo consumidos y en unos pocos minutos la cuadra entera de edificio se veía que caía, que era desplomada. And the screeching and mournful groans came distinctly to my ears. Y los lamentos y los sufrimientos llegaron distintamente a mis oídos. I cried out in my raised position to learn what was happening. Y me lamenté en mi posición en la cual estaba levantada para ver qué estaba sucediendo. Where am I? ¿Dónde estoy? And where are our family circle? ¿Dónde está mi familia? Then I awoke. Entonces me desperté.
But I could not tell where I was, Pero for no- I was in another place than my home. pero no sabía dónde estaba, pues estaba en otro lugar que no era mi casa. I said, "Oh Lord, where am I, and what shall I do?" Y dije, Señor, ¿qué debo hacer y dónde estoy? It was a voice that spoke. Y una voz me habló, Be not afraid. no tengas temor, Nothing shall harm you. nada te va a dañar. I was instructed that destruction hath gone forth upon cities. Se me instruyó que la destrucción había comenzado en las ciudades. The word of the Lord will be fulfilled. La palabra del Señor será cumplida. And now, Y ahora, the Lord began to read from the Bible to Mrs. White. ahora el Señor comienza a leerle a ella de la palabra de Él. You see, the prophet wants to understand this vision that's so disturbing to her. La profetisa quiere entender esta visión que es difícil para ella entender. And the Lord chooses to read from the scripture. Y el Señor le lee de las Escrituras. Now, when the prophet wants to understand and the Lord quotes the scripture, I want to know what the scripture is, don't you? Así que cuando la profetisa quiere entender y el Señor le menciona parte de las Escrituras, yo quiero saber. And so the Lord began to quote from Isaiah 29, 19 to 24. Por lo tanto, el Señor ahora comienza a leerle de Isaías 29, del 19 al 24. Now, I'm going to keep reading here the account from Mrs. White. Voy a continuar leyendo la declaración. She said, I dared not move, No me atreví a moverme. not knowing where I was. No sabía dónde estaba. I cried unto the Lord, what does it mean? Le supliqué al Señor, ¿qué eso significa? And notice now, Note, these representations of destruction were repeated. estas representaciones de destrucción fueron repetidas. Where am I? ¿Dónde estoy? And the Lord spoke to her again. Y el Señor le dijo otra vez, In scenes I have represented that which will be. en las escenas he representado lo que tomará lugar. Now, as we read on, we find that the Lord quoted from the scripture again to her. Pero vemos que otra vez el Señor le menciona algo que es tomado de las Escrituras. When the prophet says, what does it mean? Cuando la profetisa le pregunta, ¿qué significa esto? And the Lord quotes again from the Bible. Y otra vez el Señor le menciona una porción de las Escrituras. I want to know what those Bible verses are, don't you? Yo quiero saber cuáles son esos versículos bíblicos. By the way, I got to pause here. Quiero hacer una pausa un momento. At the beginning of this quote, I read something to you. Al comienzo de esta declaración les leí algo a ustedes. I read to you, it said that she was in a city where she knew not, and she heard expression after expression. Y leí, dice que estaba en una ciudad en la cual no sabía y escuchó expresión tras expresión. It turns out the two gentlemen at the General Conference Sucedió que estos dos caballeros que trabajan en la conferencia general, were curious about that phrase. se les hizo extraño esta declaración. What does it mean, expression after ¿Qué expression? significa esta expresión tras expresión? So they had access to the White Estate, Así que tenían acceso a los escritos originales and they went back to the manuscripts, y regresaron al manuscrito. and guess what they found? Les voy a decir que encontraron. It was a typo. Había sido un error al escribir. The words are explosion after explosion. La palabra correcta que ella escribió era explosión tras explosión. By the way, there's something else amazing here. Algo aquí interesante. I told you that when she rose up in bed and looked out her window, Que cuando ella se levantó de la cama y miró a través de la ventana, you remember the first thing she said she saw? ¿recuerdan lo primero que ella vio? Large balls of fire. Grandes bolas de fuego. You know, there was a story from Religion Today Una historia de la religión de hoy, about a man who escaped. de un hombre que escapó. And what I remember the most about his story is this. Y lo que más recuerdo de esa historia es esto. He was in the second building that was hit. Él estaba en el segundo edificio cuando recibió el impacto del avión. His company had floor space in both towers. Y su compañía tenía espacio en ambas torres. So when he heard about the first impact, Cuando escuchó el primer impacto, he picked up the phone to call some of his fellow employees. tomó el teléfono para llamar a algunos de sus amigos que eran empleados de la misma compañía en la otra torre. And he said that while he was on the phone, he turned to look out the window Y cuando estaba en el teléfono, miró por la ventana and he saw balls of fire. y veía bolas de fuego. And he also then saw the second airplane coming in, Y no vio el segundo avión cuando impactó, which came in on his floor. que allí impactó su propio piso, And it's quite a story, but miraculously he was extracted from that building. pero milagrosamente él fue sacado de ese edificio. And I couldn't help but think that the Lord wanted that testimony told. Y yo creo que el Señor quería que ese testimonio se dijese, That he saw those balls of fire. Friends, the Lord wants us to put these things together. que él pudo ver estas bolas de fuego y el Señor quiere que pongamos todas estas cosas juntas. Now we got to go to Isaiah chapter 30. Vamos a Isaías capítulo 30. The chapter that the Lord chose to help Mrs. White understand this horrible vision. El capítulo que el Señor escogió para ayudar a la señora White a entender la visión. The buildings collapsing. Los edificios caen.
And the Lord read up to verse 15. Now I believe that the Lord Verso wants, 15. I believe the Lord wants us to keep reading in Isaiah 30. Y yo creo que el Señor quiere que continuemos leyendo en Isaías 30. To this chapter. Isaías 30, 15. Look at verse 15. For thus saith the Lord God, the Holy One of Israel, Porque así dijo el Señor Jehová, el Santo de Israel, in returning and rest shall ye be saved. en descanso y en reposo seréis salvos. In quietness and in confidence shall be your strength. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. And ye would not. Y no quisisteis. You know, I don't understand it completely, Yo no lo entiendo en forma completa, but this call to leave the cities is one of the most unpopular messages. pero este llamado a salir de la ciudad es uno de los mensajes menos populares que hay. And the Lord said, ye would not. Y el Señor claramente dice aquí, y no quisisteis. Verse 16, but ye said, no, for we will flee upon horses. Sino que dijiste, verso 16, no, antes oiremos en caballos. I can hear it though in our language today. We have cars. Hoy día la gente diría, tenemos carros, We have a lot of horsepower. tenemos ahí mucho poder, We'll escape. vamos a podernos salir. Your warnings are premature. Sus preocupaciones son prematuras. Notice what it says. Therefore shall ye flee. Por tanto, vosotros oiréis, We will ride upon the swift. sobre ligeros cabalgaremos, Therefore shall they that pursue you be swift. por tanto serán ligeros vuestros perseguidores. 1,000 shall flee at the rebuke of one. 1,000,000 huirá a la amenaza de 1. At the rebuke of 5 shall ye flee, A la amenaza de 5 oiréis vosotros todos, till ye be left as a beacon upon the top of a mountain, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte and as an ensign on a hill. y como bandera sobre cabeza. Now, the Lord chose this chapter El Señor le mostró este capítulo to explain the vision I just read to you. para explicarle a ella la visión que acabamos de leer. About the buildings falling, Los edificios cayendo. please drop down to verse 25. Ahora vamos al versículo 25. And there shall be upon every high mountain, Y sobre todo monte alto, and upon every high hill, y sobre todo collado subido, rivers and streams of water, habrá ríos y corrientes de agua in the day of the great slaughter, el día de la gran matanza, when the towers fall. cuando caerán las torres. The whole world called those buildings the towers. El mundo entero llamaba a esos edificios las torres. I heard people say that wasn't predicted in the Bible. Eso no se predijo en la Biblia. But the Bible says the Lord God will do nothing, Pero dice que el Señor no hará nada but He revealed His secret to His servants, the prophets. sin antes revelar su secreto a sus siervos los profetas. And there it is, when the towers fall. Y aquí están cuando claramente Isaías dice cuándo caerán las torres. By the way, what does this mean? There shall be upon every high mountain and upon every high hill rivers and streams of water. A propósito, ¿qué quiere decir esto? Y sobre todo monte alto y sobre todo collado subido habrá ríos y corrientes de agua el día de la gran matanza. There's no doubt that mountain water tends to be cleaner and purer Por lo tanto que tanto las montañas como el agua de ellas pues es más limpio, más puro than city water. que el de la ciudad. But I believe there's something deeper here. Pero hay algo más profundo acá. There is an important symbol in this water. Hay un símbolo importante en el agua. Especially it says the rivers and streams of water. Dice las corrientes de agua y los ríos. Now you know that in prophecy waters represent what? En profecía las aguas representan ¿qué cosa? People, nations, Gente, naciones, multitudes, pueblos. Yes, you know there's another symbol of water. Pero hay otro símbolo para el agua en las Escrituras. You know what it is? ¿Saben cuál es? John chapter 7. This is an easy verse to remember Juan capítulo 7, because it's John 7:37. 37. John 7:37. Juan 7, 37. Jesus himself gave us this symbol of water. Jesús mismo nos dio este símbolo del agua. John 7:37. Juan 7, 37. In the last day, Dice, en el postrer día that great day of the feast, grande de la fiesta, Jesus stood and cried, saying, Jesús se puso en pie y clamó diciendo, If any man thirst, si alguno tiene sed, let him come unto me venga a mí y beba. and drink. He that believeth on me, El que cree en mí, as the scripture hath said, como dice la Escritura, out of his belly shall flow rivers ríos de agua correrán de su seno, of living water. de agua. Verse 39. Verso 39. But this spake he of Y esto dijo del Espíritu the Spirit, que habían de recibir which they that believe on him should receive. los creyentes en Él.
For the Holy Ghost was not yet given, pues aún no había venido el Espíritu Santo, because that Jesus was not yet glorified. porque Jesús no estaba aún glorificado. Do you see what rivers of water represent? ¿Ven lo que representan los ríos de agua? The Holy Spirit. El Espíritu Santo. Pastor, are you suggesting Pastor, ¿usted sugiere that if we don't get to the mountains, if we don't leave the cities, we're not going to receive the outpouring, the latter rain of the Holy Spirit? que si no dejamos las ciudades y vamos a las montañas no recibiremos la lluvia tardía? Friends, the Bible simply tells us, La Biblia claramente nos dice, if we want to receive those rivers of living water, si queremos recibir esos ríos de agua viva, we must obey what the Lord has. debemos obedecer lo que el Señor pide de nosotros. And then we can look forward with anticipation Y to the latter rain of the Holy Spirit. Entonces podemos esperar con anticipación el derramamiento de la lluvia tardía. Friend, God is calling you out of the city. El Señor nos llama a todos a salir de las ciudades. I know there's some here you've traveled in from your country home. Yo sé que algunos de ustedes han venido en esta mañana de sus hogares allá en el campo. But someone here, you need to leave. This message today, the Holy Spirit is impressing your heart that it's for you. Pero en esta mañana estoy seguro que el Espíritu Santo está tratando de impresionar al menos un corazón de que este mensaje es para usted. And I know that the enemy will throw a million reasons at you why you can't leave. Y sé que el enemigo lanzará muchas razones por las cuales usted no puede salir y hacer la voluntad de Dios. Friends, I want to ask you just to listen to the voice of the Holy Spirit. Yo quiero que escuchemos la voz del Espíritu en esta mañana. He's calling you. It's Jesus' invitation to you. Él te está llamando, es la invitación de Jesús a cada uno de nosotros. Jesus is the one who said, when you see Él fue el que dijo, cuando veáis the abomination of desolation la abominación desoladora standing in the holy place, que estará en el lugar santo, then flee. entonces salid. If Jesus asks you to do it, don't you think He'll help you? Si el Señor te pide que lo hagas, ¿no piensa que te ayudará a hacerlo? I know people will tell you it's crazy. Yo sé que la gente te dirá, es imposible, es locura. But friends, the Lord is trying to prepare us right now Pero el Señor nos está preparando hoy día, for that time when you and I will have to stand alone. cuando usted y yo tendremos que estar solos, Just you and Jesus. usted y Jesús. Every earthly support will be cut off. Ningún apoyo terrenal estará de nuestro lado. And the Lord wants to prepare you for that. Y el Señor nos quiere preparar para esa experiencia. Do you know this issue kept the prophet awake at night? ¿Saben que este punto mantuvo a la sierva del Señor despierta por esa noche? 100 years ago, Más de 100 años atrás, Mrs. White couldn't sleep at night ella no pudo dormir esa noche because of this very issue. debido a este punto importante. Because God's people were loitering in the cities, Porque el pueblo de Dios continuaba y permanecía en las ciudades, making no determined effort to get out. sin hacer ninguna determinación de salir. Let me just read it to you quickly. Les voy a leer rápidamente esta declaración. I could not sleep past 2 o'clock this morning. No pude dormir más allá de las 2 de la mañana. During the night season, I was in council. Durante la noche estaba en consejería. I was pleading with some families to avail themselves of God's appointed means. Le estaba suplicando a algunas familias que tomaran los medios que Dios había puesto para ellos And get away from the cities to save their children. y que saliesen de las ciudades para salvar a sus hijos. Some were loitering, making no determined efforts. Algunos simplemente estaban ahí sin tomar su decisión ni tomar esfuerzos decididos. The angels of mercy hurried Lot and his wife and daughters by taking hold of their hands. Los ángeles tomaron a Lot, a su esposa y a sus hijas de sus manos. Had Lot hastened as the Lord desired him to, Si Lot se hubiese apurado como Dios deseaba que él hiciese, his wife would not have become a pillar of salt. su esposa no se hubiera convertido en una estatua de sal. Lot had too much of a lingering spirit. Lot simplemente su espíritu era de demora. Let us not be like him. No seamos como él. The same voice that warned Lot to leave Sodom La misma voz que le dijo a Lot que saliera de Sodoma, bids us, nos dice a nosotros, come out from among them and be ye separate, salgáis de en medio de ellos y seáis separados, and touch not the unclean. y no toquéis lo impuro. Those who obey this warning Aquellos que obedezcan estas advertencias will find a refuge. van a encontrar refugio. Let every man be wide awake for himself Que cada persona pueda estar despierta por sí mismo and try to save his y family. trate de salvar su familia. Let him gird himself for the word. Que él pueda ponerse la armadura para la obra. God will reveal from point to point what to do next. Dios le mostrará de punto a punto qué es lo próximo que debe de hacer. Mrs. White wrote those words in 1900. Las dijo estas palabras en el año 1900. She couldn't sleep as she thought about this. No podía dormir pensando en cuanto a esto.
Here we are almost 105 years later. 105 años después, aquí estamos nosotros. Friend, the Lord will help you get out of sin. El Señor te ayudará a salir de la ciudad. I want to ask you, just for a show of hands, how many of you sense the Holy Spirit in your heart? And you don't know how. You don't know how He's going to open the way, but you believe by faith that He's going to help you get out. ¿Cuántos de ustedes piensan que el Espíritu Santo en esta mañana le está hablando y usted no sabe cómo va a salir, pero sabe que el Señor le puede dirigir y guiar a tomar esta decisión? And how many of you want to say, please pray for me that the Lord will help me? ¿Y cuántos dirán, Señor, ora por mí para que el Señor me ayude? And He'll Y queremos tomar esta decisión por fe y continuar hacia adelante. hold your hands up if you'd like me to pray for you. Ponga su mano en alto si usted desea que yo ore por usted. You know, I have a promise for you. Yo hay una promesa para usted. It's one sentence Es simplemente de una corta declaración from the book Medical Ministry, del libro del Ministerio Médico, page 310. la página 412. God will help His people to find such homes, Dios ayudará a su pueblo a hallar tales lugares fuera de las ciudades. and He will help you pray. Y a usted también le va a ayudar. I want to pray with you. Yo quiero orar con ustedes. So I want to invite you to kneel with me as we pray and ask the Lord to help us to follow His. Quiero que usted se ponga de rodillas conmigo para tener esta oración. Dear Heavenly Father, Oh Padre Celestial, thank you that we have a more sure word of prophecy. gracias porque tenemos la palabra profética más permanente. You've given us the sign. Nos has dado las señales You sent a prophet to bring it to our attention. y aún has levantado una profetisa para traer estas cosas a nuestra atención. In your mercy, you've made it so clear. Y en tu misericordia claramente lo has mostrado. Lord, I pray just now that you'd send angels again that would just walk in this room. Oh Señor, pido y suplico en este momento que una vez más envíe ángeles que puedan estar en este lugar, Fend off the enemy and his angels para que alejen y mantengan separados de nosotros a los malos ángeles, that are always seeking to discourage us que siempre están tratando de desanimarnos and bring in a spirit of unbelief. y traer un espíritu de incredulidad. Oh Lord, help us to grasp by faith your promise today. Ayúdanos, Señor, a tomar posesión de tus promesas por la fe. Help us to take you at your word. Ayúdanos a tomar seriamente lo que has dicho. May we see that it is Jesus who's calling to us. Que podamos ver que es el llamado y la invitación de Jesús a cada uno de nosotros. You want us to have a deeper walk with you. Tú quieres que tengamos una experiencia más profunda contigo. And so you call us out of the hustle and bustle of city life Y nos llama a que salgamos de la vida rápida y apurada de la ciudad, to a quiet place, a un lugar tranquilo y quieto, to hear your voice, para escuchar tu voz, to be changed, para ser transformados, to be prepared for the latter rain, para prepararnos para la lluvia tardía. those rivers and streams of living water. Que esos ríos y esas corrientes de agua viva. Lord, this is my prayer for each one of us here. Esa es mi oración para cada persona aquí reunida. Lord, you saw each hand that went up, Oh Señor, viste cada mano que se levantó, but you know their hearts. pero conoces sus corazones. They have a burning desire to follow Jesus. Tienen el deseo de seguir a Jesús. And yet, Lord, we know the spirit is willing and the flesh is weak. Sabemos que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Please help each one. Ayuda a cada uno, Señor. Lord, I pray that you would cause this message to ring in our hearts. Oh Señor, pido que este mensaje continúe sonando en nuestros oídos. Don't let it fade or grow dim. Que no se deje de escuchar. Lord, help us with determination Ayúdanos con determinaciones to follow your instructions. a seguir tu consejo e instrucciones. Be with each person, Lord, Sé con cada persona aquí reunida. as they contemplate what they will do. Cuando ellos ahora comiencen a contemplar y a meditar en qué es lo que deben de hacer. There are all sorts of things that seem to stand in the way. Hay muchas cosas que parecen ser un obstáculo. What about my job? ¿Qué en cuanto a mi trabajo? What about my home? ¿Qué en cuanto a mi casa? How can I make a move? ¿Cómo puedo cambiar de lugar? Lord, would you remind us of the Red Sea? Señor, ayúdanos a recordar el evento del Mar Rojo. And as you told your people to go forward, A medida que le dijiste al pueblo que avanzaran, as they did so by faith, cuando ellos hicieron eso por fe, you opened the Red Sea before them. delante de ellos abriste el Mar Rojo. Lord, would you just remind those dear ones here this Señor, morning que en esta mañana nos recuerdes eso a cada uno de nosotros. that you're the same God, Que tú eres el mismo Dios,
You'll open the Red Sea for them. Y otra vez abrirás el mar rojo para nosotros. Lord, I think of that statement from the pen of inspiration. Oh, recuerda esa cita de la pluma inspirada, That ere long there would be such strife and confusion que dice que no será mucho cuando habrá tanta confusión y problemas, in the cities that many who wish to leave them wouldn't be able to. que en las ciudades que muchos que quisieran salir no podrán hacerlo. But Lord, it's not your will that one person here be caught in that chaos. No es tu voluntad, Señor, que ninguno de nosotros se encuentre en ese caos. You've made a way of escape for each one. Has abierto un camino de escape para cada uno de nosotros. Lord, I pray, help each person to that end. Oh, Señor, ayuda a cada persona a que eso realmente tome lugar en su vida. Lord, we know it's not just for us. No es simplemente para nosotros, It's because you want to use us to take a message of mercy to the lost in this world. es que tú quieres usarnos para llevar un mensaje de misericordia y de amor a un mundo que perece. And if we don't have that walk with you, Lord, could it be that you won't be able to use us? Y si no tenemos esa experiencia y ese caminar contigo, Señor, no podrás usarnos. How tragic that would be. ¿Cuán trágico sería eso, Señor? So, Lord, bless this church family, I pray, as they seek to trust and obey. Oh, Señor, pido que bendigas la iglesia y a cada persona que decide caminar por fe, In your strength and in your power. en el poder y en la fortaleza tuya. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que usted acaba de escuchar fue presentado por el pastor David Westbrook. Y si usted quisiera obtener más información en cuanto a este tipo de presentaciones, simplemente le voy a referir a su ministerio. Su ministerio usted lo puede contactar de la siguiente forma. El número de teléfono es el siguiente: área 509-779-4900. Su dirección es la siguiente: P.O. Box 281, Malo, M-A-L-O, es la ciudad, Washington, estado, y lo puede abreviar W-A, y el código postal es el 99150. También podría ir a su página en la computadora y es el www.backtoenoch.org. Déjeme deletrearle su ministerio. BACKTOENOCK. Y esa forma usted podría ponerse en contacto con él. La persona que hizo la interpretación es un servidor, el pastor Héctor Torres, y nuestra dirección, en caso que desee contactarse con nosotros o el ministerio, el cual tenemos, que se llama Volviendo los Corazones, es el siguiente: teléfono área 509-684-2345. Nuestra dirección es 1496 Highway 20, Colville, es la ciudad, C-O-L-B pequeña, I-L-L-E, Washington, estado, W-A, y el código postal 99114. También podría ir a nuestra página y encontrarnos ahí en el www.turningtheheart.org. Déjeme deletrearle el nombre de nuestro ministerio, que está en inglés: TURNINGTHEHEART. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga. Adiós.